Baruch Hashem, mis queridos Talmidim, volvemos nuevamente para los estudios de las parashot semanales. Baruch Hashem, y estamos nosotros comenzando este estudio con la parashá Shmini, Baruch Hashem, y después de este Pesaj hermoso que tuvimos nosotros, y que el próximo año para todos estemos en Jerusalén, Baruch Hashem. Y bueno, hoy estamos nosotros en la cuenta del Omer, que es una semana y 2 días, que son 9 días para la cuenta del Omer, Baruch Hashem, y se conjugan las sefirot Geburah be Geburah, Baruch Hashem, disciplina en disciplina, Baruch Hashem. Entonces, mis queridos Talmidim, nosotros, como es de costumbre, tenemos el estudio del Talmud, y esta vez hay una leyenda del Talmud del libro Kohelet en español, Eclesiastés, Baruch Hashem, un libro del rey Shlomo, ¿verdad? Que los sabios estuvieron a punto de esconder estos libros tan importantes. Entonces, cuando se explica, vamos a explicar algo sobre más allá del sol, como lo dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que dice que la persona no tiene fruto debajo del sol, no tiene ningún fruto debajo del sol. Se puede malinterpretar y nosotros vamos a tomar lo que los sabios explicaron para poder nosotros entender mejor este libro que estuvo a punto de ser quitado del Tanaj, Baruch Hashem. Entonces, dijo Rabbi Yehudá, hijo de Rav Shmuel, hijo de Shelat, en nombre de Rav. Los sabios querían esconder el libro de Kohelet o Eclesiastés porque sus palabras contradecían una a las otras, es decir, que una persona para estudiar Eclesiastés o Kohelet sin entender el contexto de cada dicho fácilmente podía llegar a conclusiones que no eran las correctas, conclusiones erróneas. ¿Por qué? Porque entonces no lo escondieron. Porque empieza, mis queridos amigos, con palabras de Torah y termina con palabras de Torah, por no mencionar lo que hay en el medio de este gran libro. Por esta razón, los sabios se tomaron el trabajo de explicar las palabras del rey Shlomo de tal manera que la gente no la malentendiera. Vamos a empezar nosotros a estudiar este libro de la leyenda del Talmud en cada clase que vemos. Comienza con palabras de Torah, pues dice: ¿qué beneficio obtiene el hombre por toda su labor, la cual trabaja bajo el sol? Ese es Eclesiastés 1.3 o Kohelet 1.3. Concerniente a este versículo se dice en la escuela de Rabbi Yannai, que dijo, ¿verdad? Bajo el sol el hombre no obtiene beneficio de su labor, pero antes del sol sí. Baruch Hashem. Entonces, en este mundo, bajo el sol, el hombre no obtiene beneficio de su labor, pero si él, Baruch Hashem, trabajara en el estudio de la Torah, que fue creada antes que el sol existiese, Baruch Hashem, entonces él sí vería un beneficio. Entonces, su fin es con palabras de Torah, como está escrito: déjanos escuchar conclusiones del tema que dice: teme a Hashem y cumple sus mandamientos, pues esa es la interesa del hombre. Eso está en Eclesiastés o Kohelet 12.3. Entonces, ¿qué significa el versículo cuando dice es la interesa del hombre? Entonces, Rabbi Eleazar dijo, quiere decir que el mundo entero fue creado únicamente para la gente que es temerosa de Hashem. Y Rabbi Abba, el hijo de Kahaná, dijo: el hombre temeroso de Hashem es tan importante como lo es el mundo entero. Shimon ben Azai dice, y algunos dicen que lo dice también el Rav Shimon ben Zoná, el mundo entero fue creado para ser compañero del hombre temeroso de Hashem, para que tenga compañía y no se sienta solo. Baruch Hashem. Ok, entonces, habiendo dicho esto, entramos nosotros en la parashá Shemini, Baruch Hashem, y el nombre Shemini significa octavo, y quiero explicar un poco sobre qué es la palabra octavo, Baruch Hashem, el número 8, ¿verdad?
un número que, por ejemplo, un día 8 que la semana tiene 7 días. Entonces, ¿dónde está el número 8? Entonces, el número 8, mis queridos amigos, trasciende lo espiritual, trasciende lo natural completamente. Entonces, a una pregunta, ¿no sientes que en la vida hay más de lo que puedes tocar, sentir u oler? Que existe una dimensión de la realidad que no puede ser experimentada por ninguno de nuestros sentidos, pero es igual de real que el sentimiento que tienes cuando le sostienes la mano a alguien que amas. ¿Has considerado el alma, el núcleo de tu ser, que no puede ser detectado por los rayos X? ¿Crees en Hashem? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, entonces Hanukkah, ¿qué pasó? Es la festividad que prácticamente nosotros vamos a llegar a determinar que es el número 8. ¿Por qué Shemini? Baruch Hashem. Y aquí está el porqué. El mundo fue creado en 7 días. Existen 7 notas en la escala musical, 7 días de la semana. Por eso el número 7 representa este mundo físico, Baruch Hashem, que podemos tocar, oler y sentir. Pero el número 8, mis queridos amigos, por otro lado, trasciende el mundo natural, y es por eso que los días milagrosos de Hanukkah son 8, aunque el 8 emana por encima de nuestros sentidos. Tu alma puede alcanzarlo, mi querido amigo, y ser tocado por su fuerza. Había un decreto, ¿verdad?, que los griegos hicieron en Hanukkah, y estoy tocando Hanukkah porque quiero que ustedes entiendan, Baruch Hashem, ¿cómo es esto del número 8? A los griegos no les gustaba que los judíos practicaran el Brit Milá. ¿Y qué es el Brit Milá? La circuncisión de un bebé varón. ¿Al qué día se circuncidaba? Al 8º día. Shemini, Baruch Hashem, ¿verdad? Al 8º día de su nacimiento, de haber nacido. De hecho, ellos prohibieron esta práctica de Brit Milá. Entonces, ¿por qué se oponían al Brit Milá con tanta fuerza? En primer lugar, mis queridos amigos, la circuncisión ofendía la idea griega de que el cuerpo humano era perfecto. La desnudez pública era aceptada en la sociedad griega, ya que para ellos cada cuerpo era una obra de arte. Eso es el helenismo, ¿verdad? Lo que vemos nosotros hoy, los hombres que alzan pesas, que tienen un cuerpo bueno, que las mujeres muestran sus cosas, entonces todas esas, todo ese simbolismo que ha hecho el mundo que dice que lo malo es bueno, Baruch Hashem. Entonces, esto es el helenismo. Los atletas de las Olimpiadas griegas competían desnudos, mis queridos amigos. Para los griegos la circuncisión era la mutilación de una obra maestra, como pintar un grafiti sobre la Mona Lisa. Se expresaría de esta manera. Entonces, pero el judío, para él, el Brit Milá es una de las expresiones más esenciales de la identidad judía. El ser humano solo puede alcanzar su máxima belleza si tiene una relación con Hashem. El ser humano es perfecto, reconoce y abraza la realidad de su alma trascendental. Durante el periodo de esta opresión griega, el Brit Milá era intolerable y se convirtió en un crimen capital. Entonces, mis queridos, también los sabios proclamaron 8 días de canciones y regocijos, ¿verdad? Es Maos Sur, o sea, la roca de la salvación, canción que se canta cada noche luego del encendido de esta menorá. Entonces, lo primero que hicieron los judíos cuando recapturaron el templo sagrado de los griegos fue encender la menorá de oro. Y ellos tenían solo una jarrita de aceite, ¿verdad? Y dice que les duraría únicamente por un día. Y elaborar aceite nuevamente les demoraría 7 días. Pero un milagro ocurrió. En vez de durar un día, la menorá quedó encendida por 8 días. Hoy en día nosotros encendemos nuestra menorá por 8 días para recordar el milagro y para inspirarnos con su mensaje. En un nivel más profundo, los días de Hanukkah son 8 días de trascendencia, días en donde tenemos la oportunidad de mirar en nuestro interior y más allá, para sentir que hay mucho más en nuestra existencia de lo que el mundo natural puede contener. Baruch Hashem. Entonces, habiendo dicho esto, mis queridos talmidim, nosotros entramos a la parashá Shemini de esta manera. Decimos, ¿verdad?, para estudiarla, y honramos nosotros la memoria del rabino Jaime Pinto,
que es de bendita memoria, y de su familia en Francia y Marruecos, y para el rabino David Pinto, deseamos Kabot para ellos todos, en cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, Baruch Hashem. Esto lo dedicamos también para Refuah Shelemat de todo Am Israel. Entonces, mis queridos amigos, la justaposición de entre estas parashiot subsecuentes, lo que es justaposición es una parashá que sigue a la otra, ¿verdad? Entonces, existe una profunda conexión entre estas tres parashiot que vienen, que son Shmini, Tafria y Metzorah, Baruch Hashem. Entonces, las cuales fueron escritas una tras otra. Y en la parashá Shemini, la Torá trata el tema. ¿Cuál tema trata? Mire, es un tema muy importante. La inauguración del tabernáculo del Mishkan y narra la muerte de Nadab y Abiú, ¿verdad? Nuestros sabios dicen en Tanhumá Hareimot, capítulo 6, y explican que su muerte fue un castigo por no haberse casado, y la parashá Tafria comienza con las palabras en Baikra 12:2, cuando una mujer conciba y dé a luz un varón. Nadab y Abiú, al no casarse, anularon la posibilidad de que una mujer conciba y dé a luz un varón. Entonces, Hashem eligió matarlo juntamente en el día de la inauguración, justamente en ese día de la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, porque en ese día él posó su presencia el día 8 sobre el pueblo de Israel para habitar entre ellos. Mira esto tan tremendo. Y ellos, ¿verdad? Ahí estaban. Y cuando la persona, mis queridos amigos, se casa y forma una familia de la manera debida, tiene el mérito de la presencia divina, la Shekinah, por eso se llama Jai, ¿verdad? Pero Baruch Hashem le da vida a una persona que se case con otra persona, con una mujer, Baruch Hashem, que hagan una familia. Eso es representación de la alargación, ¿verdad? De nuestra extensión de la vida, Baruch Hashem. Entonces, ellos, Baruch Hashem, no hicieron esto, no se casaron, ¿verdad? Y por eso no tuvieron el mérito de poder seguir vivos en este mundo. Entonces, como los hijos de Aarón no hicieron esto, provocaron que la presencia divina no pudiera residir en sus hogares, y por eso fueron castigados con midá que le quede midá, ¿verdad? Que dice medida por medida. Hashem los mató el día de la inauguración del Mishkan, cuando bajó su presencia para habitar entre el pueblo de Israel. Entonces, también la parashá subsecuente, la parashá justapuesta, que es la parashá Tafria, dice en el capítulo 12, versículo 3, y en el octavo día, dice otra vez el día 8, será circuncidada la carne de su prepucio. ¿Qué significa esto? Que al quitar el prepucio en la circuncisión se refuerza la presencia divina en el mundo. Cuando uno quita la clipa, Baruch Hashem, también esto fue anulado por los hijos de Aarón al no casarse y no tener hijos que pudieran ser circuncidados al octavo día. Entonces, la tercera parashá, que es Metzorah, en la misma manera que una persona con lepra debe aislarse fuera del campamento, así también la persona que no se casa y no forma una familia se queda sola fuera del campamento de la divinidad. ¿Por qué? Porque la presencia divina habita en el hogar de la pareja, como lo dice el Tratado de Sotá, Baruch Hashem 17a. Entonces, mis queridos amigos, la justaposición de estas parashot, ¿verdad? Shemini, Tafria, Metzorah, y después sigue Ahareimot, Baruch Hashem. Como sabemos, en la Torah no existen conexiones accidentales, y si una parashá es justapuesta, es subsecuente con otra, esto tiene una razón, y es para enseñarnos algo muy importante. Entonces ¿qué debemos hacer? Entender cuál es la conexión que existe entre estas cuatro parashot. Y hay una pregunta: ¿y por qué la parashá Ahareimot, que significa después de la muerte, ¿verdad?, fue escrita después de la parashá Metzorah? Si de acuerdo con la lógica debería encontrarse a continuación de la parashá que narra la muerte de los hijos de Aarón. Entonces, los hijos de Aarón, mis queridos amigos, murieron
el día de la inauguración del Mishkan, porque no cumplieron con la misma de multiplicarse que aparece aludida en la Parashat Riyad al decir en Baikra 12:2, cuando una mujer conciba y dé a luz un varón. Entonces, la Torah, Baruch Hashem, le ordenó al hombre casarse porque la mujer tiene la fuerza, mis queridos amigos, de cuidar al hombre de cualquier transgresión. Entonces, los hijos de Aarón no quisieron casarse porque quisieron apegarse completamente a la Kedushá, y eso no es un pecado tampoco. Pero a pesar de sus buenas intenciones, pecaron y enseñaron leyes delante de sus maestros y entraron al santuario después de beber vino, como dice Tanhumá Ahareimot, capítulo 6. Porque les faltaba la protección que le brinda a la persona el pacto de matrimonio. Y algunos comentaristas, amigos, explican que el pecado de los hijos de Aarón fue que hablaron lashon hara, hablaron mal lashon hara sobre Moshe y Aarón al decir: ¿cuándo morirán estos ancianos y seremos nosotros líderes del pueblo? Y la Parashá Betzorah menciona este punto, ya que el castigo de quien habla lashon hara es la lepra que lo obliga a aislarse del campamento. Esta es la conexión que existe entre estas tres parashot. Los hijos de Aarón murieron en el 8º día porque no se casaron tal como dice la Parashat Riyad, y eso los llevó a pecar hablando lashon hara sobre Moshe y Aarón, de lo cual habla la Parashá Betzorah, ¿verdad? Y esto explica también por qué la Parashá Ahareimot fue escrita después de estas tres parashot, para que aprendamos el importante mensaje de todas ellas. Y acuérdense que ustedes que cuando Miriam habló de Moshe, le vino lepra. Baruch Hashem, ¿verdad? Entonces, la razón, Baruch Hashem, hablamos en Baikra, capítulo 10, versículo 1 al 2, y dice la Torah de esta manera: los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno tomó un incenciario y pusieron fuego en ellos y colocaron un saumerio sobre ellos. Y ofrecieron delante de Hashem, delante del Creador, un fuego extraño que él no le había ordenado. Entonces, mis queridos amigos, ¿por qué murieron Nadab y Abiú? ¿Por qué murieron Nadab y Abiú? La Torah nos dice en Baikra 16:1, murieron cuando se acercaron delante del Eterno. Entonces dicen nuestros sabios en Tanhumá Ahareimot, capítulo 6, que lo que causó su muerte fue que entraron al santuario después de beber vino y además enseñaron leyes delante de sus maestros. Este pecado es muy grave, queridos amigos. No podemos nosotros delante de un hombre que sea superior a nosotros enseñar Torah, Baruch Hashem. Cuando hay alguien, un maestro que está por encima de nosotros, no podemos nosotros dar disertaciones de Torah. No se considera bueno. Comparable, esto es comparable con un robo porque el alumno le roba a su maestro el mérito de enseñar leyes, esas leyes. Entonces, mis queridos amigos, ¿de qué manera podemos conciliar las palabras de los sabios con lo que dice la Torah en Bamidbar, capítulo 2, versículo 4? Respecto a que murieron al ofrecer un fuego extraño, y además está escrito en Baikra 10:3, seré santificado a través de mis allegados, lo cual muestra que Nadab y Abiú eran cercanos a Hashem. Entonces, pero si pecaron con tanta gravedad, ¿cómo es posible que sean llamados mis allegados? Entonces me parece que tanto los pecados de Nadab y Abiú que mencionaron los sabios como los que menciona la Torah son pecados pequeños y por eso son llamados allegados a Hashem, incluso después de haber pecado. Pero Hashem no deja pasar ni siquiera los pecados pequeños de los grandes sadiquín, mis queridos amigos. A esto se refiere el versículo cuando dice: seré tan santificado a través de mis allegados. Cada uno de los pecados por separado no fue suficiente para que se decretara su muerte, pero la gota que derramó el vaso fue el fuego extraño que ofrendaron, y por eso la Torah considera que esa fue la causa de sus muertes.
Baruch Hashem. Vaikra 9, capítulo, versículo 1 dice, y sucedió en el octavo día, y sucedió Shemini, el octavo día, que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces la parashá Hashemini, el octavo, tiene el mismo valor numérico que la palabra Neshama, alma, unida al nombre de Hashem, Aleph, Yud, Hei, Vah, y Aleph, Hei, Yud, Hei, y el Kolel. Dicen nuestros sabios en Megilá 10b que la alegría que reinó el día de la inauguración del Mishkan fue tan importante para Hashem, ¿verdad?, como la alegría que reinó en los días de la creación. Se dice que las almas del pueblo de Israel se encontraban bajo el trono de gloria aún antes de que Hashem creara el mundo, de lo cual se entiende que Hashem creó primero las almas y después creó el mundo. En la introducción al libro, Sharei Orah, está escrito que antes de que Hashem creara el mundo, él tenía un solo nombre que es Ejiel, y solamente después se sumaron otros nombres, pero este siguió siendo el principal y los otros nombres que existen son como las ramas que derivan de un mismo tronco. El día mismo de la inauguración del Mishkan, la alegría del Creador no tenía límites, ya que ese día él posó su presencia sobre el pueblo de Israel. Y ese momento fue similar al tiempo cuando el hombre aún no había sido creado. Y cuando solo existían las almas del pueblo de Israel y el nombre de Hashem. Y su alegría era completa. Esto fue posible porque el pueblo se arrepintió auténtica y profundamente del pecado del Beta Egel, y por eso tuvieron el mérito de que Hashem regresara a habitar en ellos, Baruch Hashem, entre ellos, perdón, Baruch Hashem. El Sefer Vaikra 9.1 dice, y sucedió el octavo día que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos, a los ancianos de Israel. Entonces, la palabra Vaihi, que dice, y sucedió, ¿verdad?, expresa sufrimiento y expresa dolor. Tal como dicen nuestros sabios en Megilá 10b, que dice, me parece que la Torá utilizó esta expresión para enseñarnos que debemos servir a Hashem con una entrega total, incluso si para eso es necesario sufrir o entregar la vida. Cumpliendo de esta manera con el versículo que dice de Devarim 6.5, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Y dicen los sabios en el Tratado de Berajot 54a que debemos amar a Hashem en todas las formas que Él nos conduzca, a veces por caminos agradables y otras no tan placenteras, ¿verdad? Ahora que pasamos Pesach, nosotros decimos, nos hubiera bastado, ¿verdad? Dayenu, si Hashem no nos hubiera sacado de Egipto, ¿verdad? Nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera abierto el Mar Rojo, Dayenu nos hubiera bastado, ¿verdad? Entonces Moshe Rabenu les ordenó a Aarón y a sus hijos ofrendar sacrificios de expiación desde un nivel de Vayehi, es decir, que debían estar dispuestos a dar la vida al realizar las ofrendas. ¿Por qué? Porque el servicio que realizaban podía llegar a provocar que sus almas abandonaran los cuerpos. Los hijos de Aarón fueron un ejemplo para el pueblo de Israel respecto a la manera en que se debe servir a Hashem con total entrega. Ellos murieron realizando un servicio de ofrenda de los sacrificios delante de Hashem, ¿verdad? En ellos se cumplió el versículo y sucedió el octavo día. Vaihi Hashemini. En hebreo, octavo se dice Shemonah, y esta palabra tiene las mismas letras que la palabra hebrea Neshama, que es alma, y esto de que sus almas abandonaron los cuerpos. Este es un tema muy profundo y debe ser analizado de la manera correspondiente. Entonces dice Vaikra, capítulo 9, versículo 24, un fuego surgió de delante del Eterno y consumió sobre el altar la ofrenda de ascensión y los cebos, y todo el pueblo lo vio y cantaron loores y cayeron sobre sus rostros. Aparentemente, lo que este versículo nos dice es que la alegría del pueblo de Israel al ver a Hashem
posaba su presencia entre ellos fue tan grande, mis queridos amigos, que casi sus almas los abandonan y mueren. Al ver esto, Hashem de inmediato interrumpió esa alegría, llevándose las almas de Nadab y Abiú, y a esto se refiere el versículo al decir en Baikra, capítulo 10, versículo 3, seré santificado a través de mis allegados. Es decir, que cuando Hashem quiere santificarse sin dañar al pueblo de Israel, se lleva el alma de algún sabio. Bueno, Hashem. Por eso, mis queridos talmidim, lo que yo siempre les he enseñado, que en los méritos de ellos está la existencia de este mundo. Baruch Hashem. Si el mundo entendiera que el pueblo de Israel es un pueblo bendito, un pueblo dedicado a Torah y que a través de ellos se sostiene el mundo, Baruch Hashem, el pueblo, todo el mundo amara al pueblo de Israel. Baruch Hashem. Si el pueblo de Israel hubiera muerto debido a la enorme alegría que sentía, ¿verdad? Eso habría provocado una gran profanación al nombre de Hashem, había sido Hidush Hashem, porque los pueblos habían dicho que el Creador se reveló ante el pueblo para sacarlos del mundo. Pero Hashem santificó su nombre a través de los Sadikim, que eran Nadab y Abiú, que son quienes espían los pecados de la generación. De aquí se entiende que Nadab y Abiú entregaron sus vidas a cambio de las almas del pueblo de Israel, y por eso el versículo dice, seré santificado a través de mis allegados. Además de entregar sus almas como expiación para el pueblo de Israel, los hijos de Aarón sirvieron de ejemplo para mostrar la manera en la cual se debe servir al Creador. Y a esto se refiere el versículo de Teilín, capítulo 2, versículo 11, al decir, alégrense con temblor. Cuando la alegría es tan grande, amigos míos, que irrumpe saliéndose de todo límite y perdiendo control, se vuelve peligrosa y puede llegar a costar la vida de la persona. Por eso nosotros debemos servir a Hashem con una alegría acompañada de un temor, Baruch Hashem, para conservar límites necesarios. Por otra parte, debemos nosotros saber que está prohibido servir a Hashem solamente con temor. Eso está en Yerushalmi Sotá, capítulo 5, versículo 5. ¿Por qué? Porque el temor puede llevar a la persona a perder las esperanzas. ¿Cuál es entonces el camino correcto que se debe seguir? Entonces, Teilín 2:11 dice que David Hamelech dijo, sirvan al Eterno con temor y alégrense con temblor. Por eso, Hashem le dijo al pueblo de Israel en Baikra 16, toda la casa de Israel llorará el incendio que el Eterno ha encendido. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando los hijos de Aarón vieron que el pueblo de Israel se alegraba de una manera exagerada y ponían sus vidas en peligro, ellos de inmediato se apresuraron a ofrendar un fuego extraño que provocó su muerte. La muerte de Nadab y Abiú provocó que la alegría del pueblo se mezclara con tristeza y de esta manera evitó que murieran, Baruch Hashem. Por eso se le ordenó a todo el pueblo llorar por la muerte de los hijos de Aarón, quienes entregaron sus vidas para salvar a Am Israel del peligro en el cual se encontraban debido a la inmensa alegría por el descenso que te había hecho la presencia divina, la presencia de Hashem. Entonces, en nuestra opinión, esta es también la razón por la cual el novio, ¿verdad?, quiebra una copa debajo de la jupá, porque en ese día, cuando la alegría desborda en su corazón, corre peligro y por eso debe recordar la destrucción del templo para mezclar la tristeza con la alegría y no perder la cordura ante una alegría desmesurada. Baruch Hashem. Baikra, el Sefer Baikra, el capítulo 10, versículo 3 dice, Moshe le dijo a Aarón, acerca de esto habló el Eterno para decir, yo seré santificado a través de mis allegados, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, y Aarón permaneció en silencio. Cuando le anunciaron a Aarón Jacob la muerte de sus dos hijos, en el día de la inauguración del Mizcán del tabernáculo, Aarón permaneció en silencio. Mire eso, mis queridos amigos. No se quejó, no protestó, porque Hashem eligió llevarse a sus hijos justamente en ese día de tanta alegría. Aarón podía haber cuestionado muchas cosas
y tratar de entender por qué Hashem se comportó de una manera tan estricta con sus hijos sin darle una segunda oportunidad o dejarlos morir al día siguiente. Pero Aarón prefirió permanecer en silencio para que el pueblo no pensara que él tenía reclamos para con Hashem por lo que había sucedido. Entonces, cuando Hashem vio la grandeza del espíritu de Aarón, quiso expresarle cuánto valoraba su aptitud y por eso le instruyó a Moshe que le dijera que desde ese momento tendría el mérito de poder hablar directamente con él, directamente con Hashem, lo cual le permitiría comprender la Torá y la Halajá en un nivel que posibilitaría que todos aprendieran de él. Entonces podemos preguntarnos por qué Hashem no le pagó a Aarón dándole otros hijos que pudieran llenar el vacío que dejaron Nadab y Abiú. Aunque en ese momento Aarón ya tenía 83 años. En aquellos días eso se consideraba como si todavía fuera joven. Pero Hashem quiso pagarle a Aarón por esa misma, con otra misma. Por eso, por haber santificado, haber hecho un Kiddush Hashem, ¿verdad? Santificado el nombre de Hashem delante de todo el pueblo de Israel al mantenerse en silencio, Aarón recibió más misbot y más méritos que le permitieron comenzar a hablar directamente con Hashem y que por su intermedio se incrementaran los méritos de Am Israel gracias al profundo entendimiento de la Torá y todas sus leyes. Entonces, Vaikra capítulo 10, versículo 3 dice, Moshe le dijo a Aarón, acerca de esto habló el Eterno para decir, yo seré santificado a través de mis allegados y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón permaneció en silencio. Respecto a y Aarón permaneció en silencio, dice Rashi, Aarón recibió recompensa por silencio. ¿Qué recompensa recibió? Que la palabra divina llegara directamente para anunciarle las leyes que prohíben a los Kohanim ingresar al santuario después de beber vino. Cuando Nadab y Abiú murieron en el día de la inauguración del Mishkan, Aarón aceptó el decreto divino con amor y con su silencio mostró que no es cuestionada para nada la conducción de Hashem con la cualidad del din, de la justicia, tomando en cuenta hasta la más mínima transgresión. Entonces, Hashem amó tanto este silencio que decidió anunciarle directamente a Aarón las leyes de los Kohanim que beben vino antes de entrar al santuario. Y lo hizo a solas, sin que nadie más pudiera oírlas, para mostrar públicamente que había perdonado a Aarón por el incidente del Beta Egel, del becerro de oro, a pesar de que el pueblo de Israel en su totalidad todavía sigue pagando a causa de este grave pecado. Del silencio de Aarón aprendemos que la persona puede alcanzar una gran elevación espiritual a través del silencio. Y dice la Gemara en Baba Mexia 37b, y dice, el silencio significa que se reconoce que el otro tiene la razón. Y de acá se entiende que cuando alguien se queda callado está dando testimonio de que entendió y aceptó las palabras que el otro pronunció. Porque de lo contrario, trataría de explicar su propia postura. Y por eso al quedarse callado, Aarón demostró que reconocía y aceptaba las palabras de su hermano Moshe, quien le había dicho, seré santificado a través de mis allegados. Entonces Aarón entendió que Nadab y Abiú habían sido elegidos para santificar el nombre de Hashem. El día de la inauguración nada menos y nada más que el Mishkan. Moshe y Aarón no sabían que sería elegido para santificar el nombre divino, pero a pesar de todo el esfuerzo que ambos dedicaron, Hashem eligió a Nadab y Abiú para santificar ese día su nombre, como está en Tanhumá Shemini, capítulo 1. Entonces Aarón comprendió que sus hijos, Baruch Hashem, habían alcanzado un nivel espiritual superior al suyo y por eso Hashem los había elegido, y esto fue lo que expresó con su silencio. Por eso Aarón no cuestionó la conducción divina ni pensó que Hashem debería haber elegido a otra persona para santificar su nombre, porque Nadab y Abiú todavía no habían formado familias dentro de Israel. Mientras estaba pensando en esto, dice el Rab Pinto, dice que él
estaba pensando en esto que había sucedido con Aarón, ¿verdad? Y sus hijos, Nadab y Abiú. Y lo llamaron por teléfono, ¿verdad? Uno de los nietos, perdón, de el Rab Sadiq Hakadosh, Rabbi Yaakov Abu Hatzira, que vive en Francia, y le informó que su pequeño hijo de 1 año y medio de edad sufrió un paro cardíaco y que se encontraba inconsciente. Y le pidió que rezara por el niño y agregó que él estaba dispuesto a morir en su lugar, en el lugar de su hijo. Miren hasta qué punto, ¿verdad? Hasta qué grado llega la cercanía de un padre con su hijo. Y aún así la Torá nos dice, y Aarón permaneció en silencio. Por eso Aarón llegó a recibir esa grandeza espiritual. Baruch Hashem. Y dice Baikra capítulo 10, el Sefer Baikra, el capítulo 10, versículo 17 al 18. ¿Por qué no comieron la ofrenda expiatoria en lugar sagrado? Ella es sumamente sagrada y Hashem se las ha dado para obtener perdón y expiar el pecado de la asamblea delante del Eterno. He aquí que su sangre no fue llevada al interior del santuario debido a haberlo comido en el lugar sagrado como yo ordené. Debieron haberlo comido en el lugar sagrado como yo ordené. Entonces estos versículos, ¿cómo se entiende? Se entiende que Moshe Rabenu se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que quedaron vivos, y les reclamó no haber comido la ofrenda expiatoria en el lugar sagrado. Pero Aarón no aceptó las quejas de su hermano Moshe y le contestó con duras palabras, tal como dice el versículo en el capítulo 10, versículo 19, que dice: y Aarón habló a Moshe, y explica Rashi que la expresión que utiliza la Torá para decir habló demuestra que habló con aspereza. Entonces, Moshe Rabenu aceptó las palabras de su hermano Aarón y reconoció que tenía razón, tal como dice el versículo. Moshe escuchó y estuvo de acuerdo. Entonces, en este relato queda claro el nivel de Moshe Rabenu, quien no trató de defender su opinión personal, sino que reconoció que los argumentos de su hermano Aarón eran correctos. Este era un rasgo distintivo de Moshe y fue lo que llevó a que Hashem lo eligiera para dirigir a Am Israel, mis queridos amigos, porque no se va a elegir a cualquier persona que vaya a dirigir a nuestra gente, a nuestro pueblo. La humanidad, el hecho de no ser orgulloso y no tratar de justificar sus actos, aceptar la opinión del otro y reconocer sus propios errores, son estas cualidades. En esta parashá podemos ver también la grandeza de Aarón y de Moshe, los elegidos de Hashem para conducir al pueblo de Israel, quienes llegaron a los niveles espirituales que usted no se puede imaginar, mis queridos amigos. Usted no se puede imaginar, mis queridos talmidín, a los niveles espirituales más elevados, gracias a la humildad de estos grandes sadiquín, ¿verdad? Que ellos tenían. Por eso fueron elegidos, para que el pueblo pudiera aprender la importancia de escuchar, y no solamente escuchar, sino comprender, y no solamente comprender, sino aceptar las palabras de los demás con amor, sin agregar palabras innecesarias, con absoluta humildad lo aceptaron. Entonces, mis queridos talmidín, les agradezco mucho el haber estado conmigo estudiando Torah. Los espero nuevamente el día jueves para un tema más de los buenos actos para seguir con las correcciones de nuestra vida. Buenas tardes para todos. Hasta